En 1992, la escena noruega de black metal explotó, liderados por la banda Mayhem y concretamente por el fundador de la banda Euronymous, quien en ese entonces quiso él llevar su filosofía y pensamiento a cualquier parte del mundo por medio de llamadas telefónicas y cartas. ¿Y qué tiene que ver esto con la siguiente carta que les voy a presentar? Porque se dio una confusión con Mika de Impal Nazareth, que pensó que yo era un agente del Inner Cycle. Quédense y les presentaré la siguiente carta. Bueno, les contaré en ese momento, en 1992, muchos a lo mejor ustedes ya lo saben, o todo ya lo saben ustedes. No me quiero alargar en la historia del Inner Cycle o de la Black Metal Mafia, pero en ese momento las ideas de Euronymous no solo comprendían a la música, sino un tanto de filosofía, que por entrevistas que él llegó a dar estaba un poco desorientado, pero quería llevar su, llamémosle filosofía, a un nivel más allá de la música. Y bueno, aquí les voy a contar una anécdota. No sé si se las contaría al principio o al final, pero bueno, se los diré rápidamente al inicio. En 1992 yo ya tenía mi fanzine, yo ya había sacado 7 números, 6 números. Mi fanzine nunca fue concretamente de death metal o de black metal ni nada. Así como es este canal, yo no estoy cerrado en ningún estilo de música y en mi fanzine yo llegué a poner bandas de punk, de rock nacional, temas sobre el maltrato animal. Distintas cosas, ¿no? Distintos temas. Pero hubo gente que lo consideró eso como una ofensa. Tontitos, quisiera decir otros calificativos, pero me censura Facebook. El punto está que influenciados gente que Euronymous tuvo contacto con mexicanos en ese tiempo, llegaron a crear la Black Metal Mafia mexicana. Alguna agrupación, organización, club, fans, no sé, clandestina, cobardes que nunca dieron la cara. Y en ese tiempo a mí me llegaron a escribir por carta, diciéndome hasta de lo que me iba a morir en 500 reencarnaciones, ofensas y todo. Yo recibí 2 cartas en ese tiempo, una de Ciudad de México y otra de Monterrey, cartas que nada más traían mi dirección, no traían remitente, por esto del anonimato, la clandestinidad, por no querer dar la cara, ¿no? Yo a final de cuentas nunca supe quién me escribió. Tengo sospechas de una persona en Ciudad de México que no puedo confirmarlo ni decirlo, pues porque nunca lo dijo. Esa persona ya falleció, fue vocalista de una banda muy conocida, pero lo dejamos ahí. No quiero especular porque al final de cuentas, pues ni siquiera vive ya esa persona y no se podría defender. El punto ahí que a mí en ese tiempo me escribieron diciéndome que yo era un poser, un falso, que me iban a matar, que me iban a hacer esto. Yo en ese tiempo viajaba mucho a Ciudad de México. Ciudad de México me llegaron a decir que cuando llegara ahí, pues me iban a, como pasa ahorita, me iban a levantar. Hay gente que ha dicho que eran unos payasos, ¿no?
pero realmente, considerando que en ese tiempo yo tenía 22 años, a lo mejor esas personas tenían esa misma edad. Y si nos ponemos a ver lo que pasó en Noruega, no lo hicieron güeyes de 40, 50 años. Fueron chavos pendejitos, como si podemos hablar de Barbie Carnes en su momento cuando fue a quemar iglesias, tendría 17, 18 años, ¿no? Todo ese tipo de personas en ese momento, pues eran realmente unos pobres mocosos pendejos que se dejaban influenciar por lo que decía Euronymous, porque él en ese momento ya era más grande, creo que tendría 25 o 26 años, entonces él ya tenía un cierto poder de manipulación a estos pendejitos, ¿no? Como igual a los güeyes de Dartron, ¿no? Estaban más chavos, creo que en ese tiempo ellos tendrían 15 años, o sea, eran realmente unos mocosos que se dejaban influenciar, y al punto que voy es de que en eso que se dejaron influenciar, pues cometieron todo lo que ya conocemos, ¿no? Quemar iglesias, agresiones, X, ¿no? Entonces el punto es, cuando esa filosofía se traslada a México, o ese tipo de pensamiento, se dejan influenciar aquí sujetos imbéciles, era de considerar, no era así como hay gente que me ha dicho, ay, no iban a hacer nada. Pues es que en cierto momento, si uno estaba en esta escena, sí era de pensárselo, ¿no? Finalmente, bueno, yo esas cartas no las tengo porque una carta de Ciudad de México me llegó orinada, apestaba mucho, y la otra traía, la de Monterrey, restos de excremento, igual no las iba a guardar. Las tiré. Por eso no las tengo. Me acuerdo mucho que una carta venía escrita muy mal, como si lo hubieran escrito con la mano izquierda. O sea, bueno, no sé si fueran zurdos o diestros, pero traía muy mal ortografía y muy mal las letras, la escritura. Yo creo que lo hicieron a propósito para que no se pudiera identificar la letra. Y la de Ciudad de México venía no venía escrita a mano, venía con recortes pegadas, así como si fuera de esa película del... Se me olvidó el nombre de una película, el Zodiaco, que venía una carta escrita con puros recortes, venía una cosa así. ¿Por qué les hablo de todo esto? Bueno, porque cuando yo le hago la entrevista a Impal Nazaret tuvo una confusión mica pensando de que yo iba de parte de Euronymous a atacarlos, porque el Inner Cycle, la Black Metal Mafia Noruega, ya lo habían atacado a él. Y yo concretamente, en ese momento, la entrevista que le hice, fueron un tanto las preguntas un poco, digamos, inquisitivas, no por su estilo, que diga, no por lo que ellos eran, sino porque yo había leído ya de la banda, y algo que yo no consideraba propiamente, o que me agradó, algo bueno, fue su cambio de estilo que tuvieron, de ser death metal a black metal. A mí eso se me hizo muy falso. Y sobre eso yo les pregunté. Y entonces esta carta que solamente publiqué en mi libro, no la publiqué en el fanzine porque no quería yo involucrarme en todo este dimes y diretes de chismes, y porque yo ya había tenido la amenaza de la black metal mafia mexicana. Yo no sé realmente quiénes serían esos estúpidos, y a la fecha nunca lo supe. Pero bueno, dejando de fuera eso, ahora sí les voy a presentar. Primeramente les voy a presentar, esta es la carta. Esta es la carta que me escribió Mika. El sobre. Pero una parte de a qué se debió la entrevista que yo les hice. Les muestro, bueno, primeramente les muestro el fanzine, el Final Holocaust de Bélgica. Y aquí trae
una reseña sobre el demo y de la banda. Entonces, primeramente les voy a leer un extracto de, bueno, les voy a leer esto, y aparte de otros artículos de otros fanzines que ahorita pues no muestro para no alargar todo el video, sobre la información que yo obtuve de la banda, y con eso yo les hice la entrevista. No fue que como Mika me lo dice directamente, que a mí me mandó Euronymous a hacerles este tipo de preguntas. Y no fue así. Las preguntas que yo llegué a hacer fueron basadas en la información que yo tuve. Y por decir, ustedes la mayoría saben de Impal Nazareth como lo tienen como una banda de black metal extrema finlandesa, blasfema, a lo mejor con las expresiones que ha hecho contra el catolicismo. Ustedes pues ya lo conocen, ¿no? Y después fueron cambiando de estilo un poco más, metiéndole temas de la guerra o cosas así, ¿no? Entonces lo siguiente es, les voy a leer la reseña de este fanzine para que vean de qué iba la banda en ese entonces. Comenzamos. Pues bueno, dice, y un fino día, el siguiente paquete llegó a mi P.O. Box o mi caja. La banda es llamada Impal Nazareth y el cassette dentro es su primer estudio sessions conteniendo 8 canciones. El sonido es un poco claro, pero todavía se puede escuchar algo. El completo material está en la vena de los comienzos de Napalm Death y Carcass, con un tipo de voz de death metal. Así que esto no es noise, pero es realmente un buen y rápido grindcore. Excepto por 2 canciones. Las canciones son bastante largas y vale la pena checarlas, ¿no? Hay también 2 covers, uno de Extreme Noise Terror y otro de Dayside o Deuside. Todo esto es una pieza de música bastante brutal. Con este tape ustedes también recibirán el primer demo de Anus Count, el cual es una banda proyecto de 3 de los miembros de Impal Nazareth. Esto sí es total noise sin letras o títulos. Para la gente que esté dentro de Seven Minutes of Nausea, Anal Count o Mad Shit, todo este material puede ser obtenido a través de Impal Nazareth con Mika Lutinen. Y bueno, ya trae la dirección. Solo manden un cassette en blanco y 2 IRCs para obtener este material. Esa fotito, esa es Impal Nazareth. Si ustedes están viendo, es una banda de death metal. Bueno, ahí está. Y como les digo, a final de cuentas, hubo otros artículos que yo leí previamente para mandarles la entrevista. Pues bueno, esta es una carta que me mandó la banda. Que diga una carta, una foto. Bueno, hace rato que yo dije por la censura de Facebook, es porque este video también, aparte de que lo subo aquí a YouTube, lo subo en Facebook. Pero en Facebook ahorita yo tengo un problema muy fuerte porque ya ven cómo es ahí la censura mucho más dura que aquí. Y ahorita tengo la cuenta casi suspendida. Bueno, entonces, esa es la carta. Ahí se ve, así. Dice Rake, yo soy Mónica de Impal Nazareth y aquí está tu entrevista. Yo entiendo tus preguntas. Tú eres uno de los seguidores de Mayhem y yo estoy sorprendido porque tú haces una entrevista. ¿Por qué nos haces una entrevista a nosotros cuando Mayhem y Burzum quieren asesinarnos? Yo tuve un trato de la muerte de carta de ellos. Nosotros nos llamamos ahora Sadometal Band, así que no hay razón para continuar como una banda de monos de black metal, porque todos los noruegos mandan, porque todos los noruegos mandan en la mente, así que nosotros somos ahora una banda de Sadometal.
Gracias. Ten un buen día. Foto incluida. Aquí les dejo la carta. Bueno, esta me la escribió en el flyer del Fallen Patch, de un fanzine noruego de black metal, noruego-finlandés de black metal. Entonces les voy a leer la entrevista que le hice, que no es, digamos, tersa. Bueno, le pongo actual. Esta es la hoja que yo les mandé de entrevista. Luego inclusive hasta en mis faltas de ortografía me reclama. Me reclama al punto de yo ponerle, no le puse Impa el Nazaret, le puse algo, ahorita leo y me recalca que se lo escribí mal. Alineación: Mikakin Box y Kibokium Drums. Miembros de sesión: Jarno Attila guitarras, de Belial y Taneli Yarva el bajo, de Sentence. 2. ¿Puedes darnos una historia corta de la banda a los lectores mexicanos? Nos formamos en noviembre 25 AS, no sé qué significa. Bueno, aquí se las voy a dejar la carta. Hay muchos cambios de alineación durante el pasado año. Nosotros hemos hecho el Semanforast, demo ensayo, que ya no está disponible. Y entonces hemos hecho el demo Toag del 91, se vende por $5. Y finalmente el Watt EP se ha agotado. Pregunta 3. ¿Cuál es la reacción del cassette Semanforage para la audiencia? Yo no tengo idea. Yo supongo que todos nos odian. Vayan leyendo, vayan poniendo atención sobre las respuestas. 4. Yo entiendo que Impal Nazareth comenzó como una banda de death metal. Bueno, ¿por qué cambiaron su imagen y música a extremo black death metal? Yo esta pregunta se la estoy haciendo basado en lo que yo había leído de sus reseñas. No es porque me mandó Euronymous. Bueno, gracias por... Aquí ya se encabronó por esa pregunta, se la repito. Yo entiendo que Impal Nazareth comenzó como una banda de death metal. Bueno, ¿por qué cambiaron su imagen y música a una banda de extremo black death metal? Gracias por decirnos la verdad de Impal Nazareth. Por lo que tú haces, ¿por qué tú haces una entrevista a una banda poser? Yo en cada momento le dije que eran posers, yo no le dije, pero nosotros sabemos por qué Darkthrone cambió su estilo y ellos no son posers. Porque ellos son protegidos por el dios mismo Euronymous. Sin comentarios. Seguimos. 5. ¿Qué significa el nombre de Impal Nazareth para la banda? Discúlpame, pero nuestro nombre es Impal Nazaren. Y es un buen nombre para una banda de Sado Metal. No es así. Ya me corrigió. 6. ¿Cómo obtuvieron un contrato con Nosferatu Records para el single? El tema de Nosferatu está cerrado. Ahí yo sé que ellos llegaron a tener un problema con el sello, pero pues ya no me quiso contar nada. 7. Musicalmente, ¿qué diferencias existen entre el cassette Semanforage y el 7 pulgadas Watt Perversions? La música es la misma, excepto es más rápida, porque nosotros ahora somos mejores intérpretes como músicos. Y líricamente
somos todavía lo mismo. No importa qué tan duro intentemos, no importa qué tan duro intentes tú tumbarnos. Morbid Faith es de 1988 y tiene las mismas líricas. Ahora, Crucified es del 1988 o 89, así que adelante. Yo siento que él ya estaba enojado porque me está contando, diciendo cosas que yo no le estoy preguntando. Bueno, 8. ¿Qué nos puedes decir tú sobre canciones como Noise Rever, Et Efa o Nosferatu Tau? Nada. 9. ¿Qué significa para Impal Nazaret el satanismo? Esta es una pregunta personal, no es tu negocio. Seguimos. 10. Y la filosofía de la banda, ¿en qué está basada? Yo quiero decir, en la práctica del satanismo, si es por Anton LaVey o el satanismo de siglos pasados, de una práctica como lo practica Samael. A ver, se los repito de nuevo. Aquí hay una diferenciación. En ese tiempo, el satanismo, no me voy a poner a definirlo, ¿no? Porque pues, cada quien tiene su idea, pero bueno, hay un tipo de satanismo más basado como en la religión, como un formato de religión anticristiana, que fue la que llevó a practicar a Anton Szandor LaVey en su iglesia satánica. Hay otra que yo no lo comenté, creo que no lo comenté en la carta que leí de Samael. Samael estaban metidos en el culto del satanismo también, pero basado en la Edad Media, en textos de la Edad Media como de brujería. Ahora bien, Euronymous llegó a decir que su satanismo estaba basado en un libro medieval que se encontró escrito en piel humana y puro pinche rollo, pues para darse su importancia, ¿no? Pero al final de cuentas son distintos conceptos. Sobre esto yo le pregunté, y les leo de nuevo la pregunta, ¿y la filosofía de la banda en qué está basada? Quiero decir, en el satanismo practicado por Anton Szandor LaVey o en el satanismo el cual practica como Samael de la Edad Media. Y me dice, ¿qué puedo yo decir de cuando Mayhem nos llama una banda falsa y Burzum nos quiere asesinar? Yo creo que tú no vas a imprimir esta entrevista, pero no importa. De cualquier forma, como dice Mayhem, ellos son el supremo Dios para todos ustedes, y cuando a ellos dicen que la gente coma y swallow, me reservo esa palabra porque me van a censurar, está todo bien. Lo que nosotros hacemos y lo que ustedes nos llaman como posers falsos, wimps y todo eso, se los agradecemos a la gente que todavía tenga cerebro como Orden from Chaos o Profanática. El punto es de que él no me estaba respondiendo ya a las preguntas que yo le hacía. Él estaba más fijado como cuestionándole, a lo mejor cuando la carta que él recibió de Euronymous coincidieron las cosas, no lo sé, pero ya no está haciendo, ya no me está respondiendo realmente mis preguntas. Él más bien siento que está dando una continuación a alguna discusión que tuvo o que pensaba sobre lo que le llegó a decir no sé si Euronymous o algún güey del Inner Cycle. Bueno, 11.
Es esto, a lo mejor esta pregunta a lo mejor la quise yo hacer un poco, no con sarcasmo, pero poniendo en contexto precisamente lo que pensaba esta idea de Euronymous, de las bandas que cambiaban de estilo y de bandas que ellos consideraban el Inner Cycle que estaban degradando el metal. Como muchos de ustedes saben, lo que llegó a atacar ¿cómo se llama? A Deicide, a Glenn Benton, o en su momento, no sé bien quiénes fueron, pero fueron parte del Inner Cycle, que fueron a atacar la casa de Christopher Johnson de Therion y la quisieron quemar, porque consideraban que muchas de esas bandas perjudicaban la escena black metal del mundo y la nórdica, ¿no? Hablando de Finlandia, Suecia. Entonces, sobre eso yo le hice esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes de bandas como Morbid Angel o Deicide o Entom, que ellos ensucian el real satanismo? Haciendo un poco de sarcasmo sobre lo que pensaba Euronymous. Y luego me dice, Euronymous te dijo esto también. Explícame tu punto de vista del real satanismo. Y entonces yo te diré mi opinión. Si esta es la filosofía de Mayhem, no tengo nada que decir. ¿Y qué mierdas? Entom, yo no sabía, al menos yo no tenía conocimiento que ellos estuvieran con el satanismo. Yo siento, o sea, leyendo esto era totalmente una confrontación de mis preguntas a cosas que él había tenido. No era pues realmente lo que yo le estaba preguntando. 12. ¿Ustedes están de acuerdo con palabras como, por ejemplo, lo que Darkthrone dijo, que Morbid Angel y Entomber a la mierda, que ellos ensucian el satanismo? Y luego dice él, nosotros no tenemos nada que hacer con los verdaderos noruegos. Nosotros somos una falda falsa noruega. Que diga, una falda noruega finlandesa, ¿correcto? 13. ¿Por qué Impal Nazareth es ahora conocido sobre toda Europa? Y yo creo que casi en todo el mundo en la escena black metal, como una de las bandas más satánicas en Europa. Y están ustedes felices por eso. Espera un minuto. ¿Quién te dijo esto? Nosotros no sabemos que Mayhem, los dioses, nosotros no sabemos que Mayhem, los dioses, quieren asesinarnos, así también como Burzum, Dios. ¿A quién le importa? Nosotros no podemos ser la más satánica banda, ¿correcto? Yo creo que tu pregunta se va. La gente nos llama los más falsos, la banda más falsa en Europa. 14. ¿Cómo obtuvieron un contrato con Osmos Productions? Yami de Biopsy Fanzine les mandó nuestro demo a Jero, al dueño de Osmos. Bueno, 15. ¿Algún título que nos quieras dar de tu próxima producción? Y luego ya me puso Arpur, Pompo, Mortification, Blood, Azor Blade, Blood Mine, etc. 16. ¿Cómo es la escena finlandesa para Impal Nazareth? ¿Ustedes tienen algún problema con la sociedad por su plan? Le puse de satánico. Luego dice, la gente no nos encuentra, no es bastante buena para nosotros aquí por problemas
como Black Crucifixion, Fallen Pine está bajo la investigación policíaca por el satanismo y quizás nosotros somos los siguientes. Yo sé que en algunos meses más ustedes estarán en la primera gira de Black Metal. Esta gira la llegó a organizar Osmos Productions y Herb de Osmos fue el que me dijo que iban a estar ahí. Y él me dice, no, nosotros no estaremos. Esta se compone por Immortal, Blasphemy y Pyogenesis. No entiendo por qué con ellos. Pues, igual él no entendía por Pyogenesis, pero Pyogenesis fue porque los había grabado Osmos Productions y eran parte del roster de Osmos. No era tanto por el estilo musical. ¿Cuáles son sus planes futuros para la banda más extrema en el mundo? Y sigue. Los noruegos mandarán en todos lados y ellos nos asignarán y a todas las bandas falsas en todos lados para que no haya no mosh, no fun, no beer, no sexo normal, etc. ¿A qué les traduzco esto? Este era un eslogan de la Deadlight Silence que venía en los discos en su sellito. Yo creo que todos los seguidores estarán felices y nosotros nos pudriremos en nuestras tumbas. ¿Correcto? Gracias, Mika, y permanece oscuro con el maestro. Cruz Kill Destroy. Esta aquí les dejo. Esta es una parte de la entrevista y esta es otra y se las dejo. Y bueno, entonces, esto fue todo por esta ocasión. Y en esta carta y la información se las dejo, bueno, ya se las dejé aquí, pero en algún libro que pienso terminar, en algún libro, el próximo libro que a lo mejor algún día terminaré, la parte 2 de mi libro, de ese que está aquí, ese es el 1, la parte 2 vendrá esta entrevista que no saqué en su momento en el fanzine, como él me dijo que no la iba a imprimir, pero yo no quería tener problemas con el Inner Cycle mexicano, ni con estos güeyes, ni con los realmente de la Black Metal Mafia noruega, ¿no? Y bueno, esto fue todo por ahora. Nos vemos.